Comparto imagen con ustedes. Me indican, por favor, si se ve la pantalla. Sí, se ve. Sí, Muy sí, bien, se ve. vamos a hacer una retroalimentación rápida del ejercicio que realizaron de reducción de resistores. Solamente vamos a ver si lo realizaron de esta manera o si hubo un pequeño detalle. Bien, vamos a ver los primeros dos ejercicios. Tenemos del lado izquierdo lo que es el circuito, donde tenemos que determinar cuáles son los resistores que están en serie o en paralelo. Vamos a hacerlo rápidamente. Como podemos ver, nuevamente lo importante de aquí es reescribir o nombrar a cada uno de los elementos para poder tener una mejor forma de poder identificarlos en la reducción de los resistores. Entonces, la recomendación sería poner primero el alias correspondiente. Vamos a poner que ese es R1, R2, R3, R4, R5 y R6. De igual manera, si ustedes por algún motivo el resistor de 35, vamos a suponer que le pusieron R3 y el de 17.5 R4, no es importante. A final de cuentas, lo único que se tiene que hacer es asignar un resistor para poderlo identificar. Lo que sí es importante es que dentro de la misma red resistiva no puede haber dos resistores con el mismo nombre. Eso sí sería perjudicial. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Si observamos entonces el primer circuito, vemos que el resistor R5 y R6, ¿en qué tipo de conexión se encuentran? Paralelo. Correcto. Estos dos resistores estarían en conexión paralela. Lo mismo ocurriría con el resistor R1 y R3 y con el resistor R2 y R4. Vamos a poner las equivalencias. Vamos a suponer que este es RA. Este es el resistor RA, el resistor RB y el resistor RC. Nuevamente, menciono que no necesariamente tenga que salir las equivalencias como yo lo estoy proponiendo. Probablemente ustedes lo hayan hecho un poco diferente. RA y RB, ¿cómo se encuentran en conexión? En serie, profesor. En serie. Y al final, ¿cómo quedarían con RC? En paralelo. En paralelo. En paralelo. ¿Todos estarían de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir con ahora si analizamos nuestro circuito del lado derecho, vamos a ponerle nuevamente nombres para que sea más rápido. Vamos a poner que este es R1, R2, R3, perdón. R2, R3, R4, R5 y por último R6. Nuevamente identifico mis elementos de conexión, en este caso R2 con R3, R4 con R5, ¿cómo están en conexión? ¿Cuál les dijo, profesor? No lo escuché. R2 con R3, En serie. R4 ¿En serie? con R5 En serie también. y ambas equivalencias En En paralelo. en paralelo. Y al final con R1, ¿cómo se encontrarían en conexión? En serie. En serie. Y esa equivalencia al final con R6 En paralelo. en paralelo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que más o menos habría que ir distinguiendo. Empezamos con circuitos muy sencillos. Nuevamente aquí, el de 20 con el de 5 estarían en paralelo.
Ahora lo voy a hablar de forma más rápida. ¿Algún inconveniente si lo hago de esa manera? No, profesor, ninguno. No, ninguno. 20,5 estarían en paralelo. 18,9 estarían en paralelo. ¿Sí? Esta equivalencia, vamos a suponer que RA estaría en serie con la de 1 y a su vez en paralelo con la de 20. Luego es equivalente en serie con 2 ohms. Al final esa equivalencia en paralelo con la de 18 y 9 y todo el circuito al final quedaría en serie con la de 8. ¿Sí? Ok, a ver, Sí, profe. nada más voy a repetir tantito. Ujú, La de 20 queda en paralelo ujú, con 5 y esa que se correcto, hace se queda en serie con la de 1 ohm. correcto. Esa se hace paralelo con la de 20 Ajá. y esa de 20 se hace en serie con la de 2. La equivalencia se hace en serie con 2. Ajá. Y esta se va con la equivalencia de 18 y 9, ¿no? ¿Pero en qué conexión? En paralelo, Paralelo y al final en serie con 8. Ok. en serie con 8. Entonces los primeros ejercicios estaban algo sencillos. Aquí el circuito del lado derecho, resistor de 2 ohms con 2 ohms estarían en serie. Esa equivalencia estaría en paralelo con la de 6 y al final todos en conexión serie. Luego, los siguientes ejercicios. Ahora aquí tenemos algo que es con conductancia. Nada más habría que aplicar las fórmulas adecuadas, pero en conexión tenemos que nombrarlas en este caso debido a la unidad. Aquí es importante siempre observar la unidad. Esta unidad está en Siemens, lo que implicaría que este resistor está en términos de conductancia. Por lo tanto, la nomenclatura que ocuparíamos sería G1, G2, G3, G4 y G5. ¿Por qué lo hice de esta manera? Nuevamente, si observan en los circuitos, debido a la unidad, significa que está en términos de conductancia el resistor. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. No, Muy bien. En este caso, G3 con G5 se encuentran en conexión, ¿qué? En serie. En serie. Habría que hacer la operación adecuada para esos dos resistores de conductancia. Esta equivalencia llamada GA, ¿cómo quedaría con G2? en paralelo. Paralelo. También G1 con G4, ¿estarían en qué conexión? Paralelo. Igual, paralelo. Paralela. La equivalencia de esta G1 y G4 y la de abajo, al final quedarían En serie. En serie. ¿sí? Realmente aquí no habría mucha dificultad en cada uno de estos circuitos. Vamos bien todos hasta ahí. Nada más que aquí recordemos que estamos hablando en términos de conductancia y habría que aplicar las fórmulas correspondientes. Muy bien, tenemos este ejercicio donde están resistores de 2 kilo ohms y resistores de 1 kilo ohm del lado izquierdo. ¿Me indican, por favor, si se ve bien el ejercicio? Sí, profe, sí se ve, profe. Sí, se Muy ve bien. bien. Tendríamos aquí a R1, vamos a nombrarlos, R1, R2, R3 y R4. Muy bien, R1 con R3, ¿cómo están en conexión? Paralelo. En paralelo. Ok. Vamos a suponer que estos dos elementos se encuentran en paralelo. Y obtenemos una resistencia llamada RA. Muy bien, esa equivalencia RA, ¿cómo se encuentra en conexión ahora con R4 o con R2? Con R4 está en paralelo y con R2 en serie. No.
En serie con ambas. Tampoco. En este caso, cuando hay un poquito más de confusión para poder realizar la reducción, les haría la siguiente recomendación y solamente es una recomendación básica, ¿sí? Se hace lo siguiente, se redibuja el circuito. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Lo voy a hacer del lado izquierdo. Se pone la terminal A y ponemos abajo la terminal B. Una línea totalmente horizontal. Luego observamos, en este caso, qué elementos o qué terminales están conectadas a la terminal A. ¿Sí? En este caso, lo que tengo que hacer es visualizar el nodo de conexión. ¿Qué elementos estarían conectadas a la terminal A? R1 y R4. No, R1, R4 y R ¿qué? y R3. Y R3. Entonces lo que hago es bajar a R1, una terminal, la terminal de R2, sí, R3, perdón, y la terminal de R4. Todos están conectadas al nodo A. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Luego tenemos Sí, profesor. el nodo. Sí, dígame. El nodo que está aquí, donde se están uniendo las tres terminales de R1, R2 y R3. Entonces significa que R1 con R3 están unidos. Y a que a su vez de ahí sale la terminal que va de R2. Y R2 está su otra terminal hacia el nodo ¿qué? Hacia la terminal B. ¿Más bien hasta ahí? Estamos hablando de este nodo. Y el nodo de arriba. Los voy a poner en color para que se distinga uno del otro. ¿Hasta ahí hemos perdido algún punto de conexión? No, profe. ¿No? Y nada más faltaría ver dónde quedó la terminal de R4, el otro extremo de la terminal. En este caso va hacia el nodo de la terminal B. Vamos a poner también otro color para que se distinga. Ahora sí, ¿cómo se encuentran las conexiones? R1 y R3 en paralelo. ¿Correcto? Su equivalencia queda en serie con R2 Ujú, y quedan en paralelo con R4. es correcto. En algunas ocasiones valdría la pena redibujar el circuito para ver una mejor claridad el cómo ir reduciendo los resistores. Vuelvo a mencionar, no es obligatorio, pero si hay confusión, pues lo más sano es volver a redibujar el circuito. Y en este caso la técnica es simplemente primero dibujo toda la terminal A, dibujo toda la terminal B, y de ahí me pongo a observar cuáles terminales son las que están hacia mi terminal A y cuáles terminales son hacia mi terminal B y cuáles son las que se están uniendo entre ambas uniones. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vemos este ejemplo, donde están los resistores. Ahí está más claro. La de 12 kilos con la de 12 kilos, ¿cómo se encuentran? O le voy a poner nombre para que sea más fácil. Nuevamente R1, R2. Con el ejercicio anterior, ¿alguna duda o pregunta? Sí, profe. Bueno, nada más, en el nodo que marcó con naranja, Ujú. ¿qué diferencia hay con ese arreglo de 3 resistores a un arreglo tipo estrella? En este caso,
La diferencia está en que en este circuito, si yo lo analizo, sí lo puedo reducir. ¿Sí? Está claramente que puedo reducir el circuito. Ahora, si yo quisiera hacer la transformación de este estrella a un delta, también se puede hacer. Pero en este caso, si lo llegara a hacer, lo que va a pasar es que voy a hacer más procedimiento de lo necesario. ¿Sí? Podría cambiar esa estrella por un delta, pero al final de cuentas también lo voy a poder reducir. Y en este caso, lo que ocurrió es que voy a perder más tiempo en realizar un procedimiento que en este caso valdría la pena haber hecho esa conversión. Sería más tardado, ¿no? Más procedimiento. Sí, más procedimiento. No es que no llegues al resultado. El problema es que vas a hacer un procedimiento de más que no tiene razón de ser. En el sentido de que llegarías exactamente al mismo resultado si lo hubieras realizado con la reducción serie paralela. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Aunque si lo hayan, ahora, aquí viene algo muy importante, pero si lo realizaron, no habría por qué tener dificultad para decir que están en lo correcto, porque al final de cuentas, el procedimiento, si llegaron al mismo resultado, también es válido. El único detalle es que hicieron dentro del procedimiento hicieron un paso de más. Es todo lo que debe de ocurrir, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda con esta parte? No, profesor. ¿No? Muy bien. Vámonos con el siguiente ejercicio. Del lado izquierdo, nuevamente, donde están los resistores de 6 kilo ohms, 4 kilo ohms y 2 de 12 kilo ohms. Observamos que R3 y R4 están en conexión paralela. ¿Sí? Equivalencia en serie con R1 y al final estaría en paralelo con R2. Sí, profe. No, ahí está donde está el engaño visual. R3 y R4 estarían en paralelo, pero estarían en serie con R2 y al final estarían en serie con R2, nuevamente, R3 y R4 en paralelo. Eso nadie lo duda. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Muy bien. Esa equivalencia RA estaría en serie con R2 y al final en paralelo con R1. Si ustedes hicieron lo siguiente, RA lo pusieron en serie con R1, automáticamente ya el ejercicio está totalmente equivocado. Pero ¿cómo asumimos que... porque no tiene otro nodo, ve, y aquí ya tiene otro Exacto. nodo. Sí. Ajá, R2 Nuevamente, para RA ya tiene. Ajá. pues nuevamente hacemos lo básico, ¿no? Redibujamos nuestro circuito. Les digo, estos circuitos eran sencillos, pero a la vez un poco engañosos. Muy bien, tenemos la terminal A, que es prácticamente toda la de color, vamos a poner que toda la de color verde. ¿Sí? Estaría aquí y aquí. Entonces, ¿qué resistores llegan en la terminal A? R1 y R2. R1 y R2. Muy bien. Luego tengo las terminales que vienen que están conectadas con R1. Está aquí y esta es todas las de mi terminal B. Todas estas. Entonces, ¿qué resistores estarían conectadas a mi terminal B?
Serían R1, R3 y R4. Ujú. Entonces, R1, R3 y R4. Entonces, RB, digo, la terminal B está R1. Luego me doy cuenta que también está R3 y R4. Las otras terminales estarían en el nodo que está en color naranja. Estaría conectado R2. R2 está conectado hacia la terminal de R4 y hacia la terminal de R3. Entonces, ahora sí, ¿cómo se ve? Ya se ve más clarito. Más claro. Y podemos decir cómo está R2, R3 y R4 Sí. Igual en en paralelo. paralelo. ¿Y esa equivalencia en serie con quién? R2. Con R2. Y al final estaba en paralelo con quién? Con R1. Con un R1. Y sin embargo, muchos cometieron el error de mencionar que estaba en serie con Con R1. con R1. ¿Sí? Muy bien. Y por último, el circuito que tenemos aquí, el del lado derecho. Tenemos este resistor de 4 ohms. Sin embargo, la resistencia total solamente valía ¿cuánto? Total de todo el circuito, Sí. profesor, Ujú. 6 ohms. 6 ohms. A mí me salió 6 ohms ahí. Pero vean que está aquí un corto. El total es 4 ohms, ¿no? Nada más 4. Porque se cancelan los otros, ¿no? Se cancelan los, vamos a poner el nombre, R2 y R3 se cancelan, ¿no? se van a cancelar de forma automática. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen un corto, que es una terminal, que llega del inicio al final de manera más rápida, sin pasar por alguna resistencia, automáticamente lo que va a pasar es anular estos dos elementos. Voy a poner el multisim. Ahorita hago un poco más grande la imagen. Muy bien. ¿Indican si se ve la imagen, por favor? Sí, se ve. Muy bien. Si vemos los elementos, todos están en conexión serie, lo que implicaría que la resistencia total, ¿cuánto valdría? 3 kilo ohms. 3 kilo ohms. Todos estamos de acuerdo ahí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Vamos a ver si esto con el simulador nos da los 3 kilo ohms. Como siempre nos va a pedir una tierra. Vamos a cerrar, ponemos el multímetro en función de ómetro. Ahí está. Corremos nuestra simulación. Y efectivamente nos da 3 kilo ohms. Hasta ahí no hay ninguna duda. Pero ¿qué pasa cuando pongo un cortocircuito? ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Busqué un camino más fácil sin pasar por los resistores. En algunas ocasiones va a ser válido. Cuando ocurre esto, estoy poniendo en corto las terminales de la resistencia R2 y R3. ¿Sí? ¿Qué significa poner en corto?
Si ustedes ponen aquí, digamos, un resistor, como puede ir por acá abajo, ponen un resistor, y entre las terminales ponen un camino más fácil a donde yo quiero llegar, ¿por dónde le voy a hacer más caso? ¿Por el camino donde está más fácil o a través de del resistor R4? ¿Por dónde está más fácil? En este caso no hay que se oponga al flujo de corriente y la corriente tiene que irse por ese camino, de tal forma que a este elemento lo llega a evitar. En algunas ocasiones ciertos circuitos lo llegan a tener, pero hay que estar siempre al pendiente en qué sentido. Si veo que un elemento, o en este caso, una línea de conducción, parte de esta terminal y regresa exactamente a la misma a la terminal de R4, eso significa que está en cortocircuito. No ocurriría así y de repente viene esto. Estuviera un resistor, entonces no habría ningún problema con qué. ¿De por dónde pasara la corriente? Exacto. Entonces, en el primer ejemplo, debido a este corto, elimina automáticamente a quién. Al resto del circuito. Al resto del circuito, a R2 y a R3. De tal forma que nada más la equivalencia me queda de 1 kilo. ¿De acuerdo? Bueno, y en su caso, pues en el de tarea quedaba 4 ohms. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta con el análisis que acabamos de hacer de la primera tarea? Yo no, profe, todo bien. Sí. Todo bien. Sí, está bien. Lógicamente, ya cuando yo mande sus revisiones, pues sabrán más o menos, o ya ustedes ya se den una idea de si hubo una falla, dónde se equivocaron. ¿De acuerdo? De acuerdo. Profe, Sí, dígame. en dado caso que nos hayamos equivocado, ¿nos va a calificar con respecto a una calificación o? Sí, recuerden que en este caso la evaluación tiene un 30% en tareas y por lo tanto tengo que ser muy estricto con esas tareas. Dependiendo del número de ejercicios que te vayas equivocando, tiene una ponderación de 0 a 10. No sé si vieron que cada tarea tiene un valor de 10 puntos. Sí, profe. Y bueno, nos podría mandar como tal los resultados correctos, porfa, para que veamos más o menos. Porque ahorita con lo que dijo, pues sí vi más o menos cómo quedaban, pero para ver el resultado exacto, por favor. Sí, sin problema, podemos hacer eso. ¿Sí? Aunque la mayoría de los circuitos, realmente el resultado queda en segundo término porque el que juega un papel importante es el análisis. Si nosotros observamos nuestro análisis y ya nos dimos cuenta dónde nos equivocamos, pues simplemente hay que corregirlo. ¿Sí? Aunque no hay ninguna dificultad con los valores establecidos. En este caso, digamos, los dos primeros ejercicios, los resultados eran exactamente ¿qué? Los mismos. Los mismos. ¿Sí? Este circuito salió de un circuito que habíamos observado una de las clases pasadas, ese rombo, donde teníamos que hacer la transformación de estrella delta. Precisamente aquí lo que hizo fue cambiar a un delta y de este lado cambiar a una estrella. Y a pesar de los dos caminos que se llegara a tomar, pues los resultados son exactamente iguales. Era parte de un ejercicio de un libro. Por eso les puse estos dos para que se dieran cuenta de que ya una vez que se hace la transformación, pues simplemente seguimos las reglas de reducción del circuito serie paralelo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Yo, profe, sobre el último. Sí. Entonces, cuando tenemos los mismos resistores de la misma equivalencia, en este caso hay un cortocircuito por el nodo que está atravesado, ¿no? Sí, por esta línea. Entonces, pero si cambiaran
de diferentes valores de resistencia, ¿sería también un cortocircuito? O, por ejemplo, Sí, si en vez tuviéramos un 4, luego un 3, un 2, no sé, igual sería lo hagámoslo aquí mismo. en el simulador. Ah, ok. Vamos a poner que este vale 10 kilo ohms y este vale 100. No importa qué tan grandes o tan chiquitos, a final de cuentas, el único que le va a hacer caso, ¿quién es? Al primero, ¿no? Al primero. Los demás, debido a ese elemento, automáticamente sean de valor muy grande o muy pequeño, no le va a afectar en lo más mínimo debido al corto, o en este caso, por el camino corto que se realizó. ¿Sí? En un ETS hubo un corto de este tipo, donde eliminaba casi todos los elementos. Y solamente un alumno se dio cuenta de ello. Los demás se les pasó. Sí, es que a mí también se me pasó, no, yo lo agarré, por ejemplo, en este caso, como fue el último ejercicio, agarré a R2, a R3 como en serie y luego ya quedaba en serie. Bueno, en sí todos serían en serie, pero yo primero supuestamente hice eso para cancelar ese nodo. Yo lo veía así, pero ya hasta que ahorita me explicó que es un cortocircuito, pues ya lo analizo bien y sí, tiene sentido. Pero por eso yo le decía que si nada más era cuando estaban todas las resistencias igual o también cambiar, esa era mi única duda. Sí. No, o sea, cuando cambien, ya vimos que es exactamente lo mismo. Ok, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? No, profe. Muy bien. Me indica, por favor, cuando se ve el archivo PDF. Ya se ve, profe. Muy bien. Este es el libro del problemario de Ismael Benítez que ustedes tienen dentro de su carpeta de archivos, ¿sí? Que es precisamente nuestro libro base, donde vamos a buscar la información requerida con los métodos analíticos que vamos a trabajar. Pero también el libro tiene un poco de teoría y también viene un poco de ejercicio a desarrollar. En realidad empieza primero, vamos a empezar por los elementos básicos, hablamos del resistor, nos explica sobre qué es la resistencia, nos habla de en este caso, de las fórmulas que determinan su tensión y su corriente a través de la ley de Ohm, y también nos indica sobre el inverso de la resistencia, que es la conductancia. Luego viene también un valor que vamos a ver más adelante que se llama potencia, que en este caso es el trabajo que realiza al dejar circular una corriente a través del componente y la fuerza con la que se están moviendo esos electrones se ve diezmado por el valor resistivo. Y ese trabajo realizado nosotros lo conocemos como en términos de potencia. ¿Cómo observamos este fenómeno dentro de un circuito eléctrico? Pues de dos formas. Una de forma calorífica. Ustedes cuando casi la mayoría de las tarjetas o de sus componentes que tienen en casa, todos tienen disipadores de calor. ¿Con qué finalidad? Para precisamente ese trabajo que se realiza cada componente lo disipa en forma calorífica. Otra de las aplicaciones que se le da este término de potencia es en término lumínico. Un ejemplo muy dado de esto es con una lámpara incandescente. Es una resistencia, pero el fenómeno que se utilizó es a través de la iluminación, ese trabajo que realiza. En el caso de un LED ocurre lo mismo. La potencia que hoy en día ustedes ven que ya son LEDs de potencia para iluminar sus hogares es precisamente en términos de potencias. Por eso escuchan 10 watts, 20 watts, 30 watts, que es la unidad que le corresponde a este término. Pero es debido al trabajo que realiza por lo que es la corriente y el voltaje. Luego nos explica sobre la conexión serie, su valor de resistencia total. Luego nos explica lo que es el divisor de tensión, que recordemos que el divisor de tensión, ¿alguien me puede decir cuáles son las dos características en conexión que debemos de cuidar para aplicar un divisor de tensión?
Que las resistencias estén conectadas en serie y a su vez en paralelo a una fuente de voltaje. Correcto. Es cuando aplicamos el divisor de tensión. También tenemos lo que son las resistencias en paralelo, con su resistencia, su fórmula general, el inverso de la sumatoria de los inversos de cada una de las resistencias. Y por último, lo que es encontrar también la corriente a través del divisor de corriente. Y en este caso, ¿cómo aplicamos un divisor de corriente? ¿Qué características de conexión debe de cumplir? ¿Alguien puede mencionarlo, por favor? Los resistores en paralelo y se ¿Correcto? en serie a una fuente de corriente. Correcto. Hasta ahí vamos bien todos. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Esto, digo, ya lo estuvimos trabajando, sus fórmulas, sus parámetros. Aquí tenemos una equivalencia del divisor de corriente con dos resistores y el divisor de corriente con conductancias. Pero recuerden, estas conductancias solamente es cuando el circuito estructuralmente todas las conductancias estén en conexión paralela y conectados a una fuente de corriente. ¿Sí? Aquí tenemos la conductancia del circuito paralelo y para lo que es el circuito serie, pues sería el inverso de cada una de esas conductancias. Nos explican sobre el capacitor, sus fórmulas que ya vimos en cuestión de corriente, de voltaje, el inverso de la capacitancia, que es el DARAF, que ya símbolo es el S. Luego viene lo que es el inductor, igual voltaje y corriente con sus fórmulas correspondientes. Observamos que en corriente directa, en el caso del capacitor, cuando recibe un voltaje constante a través de sus terminales, el voltaje en ese capacitor es constante, pero la corriente que circula por él, ¿cuánto vale? 0. 0. Y análogamente podemos decir que se trata de un circuito abierto. En el caso del inductor, cuando nosotros dejamos circular una corriente constante a través del inductor, se comporta en este caso con un voltaje igual a 0, lo que implica que similarmente se dice que está en corto circuito. ¿Vamos a ir así? Sí, profesor. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Luego, lógicamente, vamos a ver este elemento con algo que se llama el inverso de la inductancia, perdón. Se le llama invertancia y se le pone como Henry a la -1 o la palabra Henry al revés que se llama Yernet. Luego lo que hay con acoplamiento magnéticos, esto lo vamos a ver cuando empecemos con corriente alterna, antes de comenzar el tema correspondiente. Empezamos con las primeras fuentes de alimentación, fuente de corriente, fuente de voltaje. Empezamos con la ley de Ohm, lo más básico, para encontrar la corriente que circula por un circuito. Un ejemplo básico. Con 3 resistores, ya aquí implica lo que es el divisor de tensión, la solución del mismo, que nos indican que lo aplica primero por ley de Ohm de forma general, luego de forma particular. Otra de las variantes es a través del divisor de tensión, que son temas que ya hemos visto hasta este momento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe, bien. ¿Sí? Muy bien. También por la forma de conexión va a entrar un concepto que se llama fuente aparente. ¿Sí? Esta fuente aparente tiene que ver mucho cuando estábamos sabiendo con los circuitos, cuándo poder aplicar el divisor de tensión y cuándo aplicar el divisor de corriente dentro de un circuito más complejo. Voy a poner nuevamente los ejercicios que tenemos acá. Me voy con este. El ejercicio donde está del lado derecho.
¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Voy a tomar este ejercicio. ¿Por qué no me lo deja? Este archivo, ¿no? Pues es archivo. Y vamos a ver este concepto del divisor de tensión y divisor de corriente. Permítanme, por favor, para copiar el ejercicio. Muy bien. ¿Me indican cuando se ve el ejercicio, Clara? Ya se ve, profesor. Muy bien. Voy a poner lo que es una fuente de tensión. Vamos a suponer que este es de 20 volts. Puede ser cualquier tensión, claro está. Puede ser más grande o más pequeño. Al final de cuentas, lo único que va a cambiar son los valores de la corriente que circula por el circuito. Creo que ya se trabó el software. Permítanme tantito, hay un problema con el software. Hasta que me dejen trabajar, pues puedo seguir con la clase. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Estamos esperando. Sí, lo que pasa es que tengo congelada la imagen. No deja hacer nada. Me voy a desconectar tantito. Sí, profesor, no hay problema. Sí, profesor, de acuerdo. Muy bien, ya regresamos acá. Me indican ahora sí, por favor, si se ve.
Sí, profe. Ok. Entonces tenemos aquí nuestro circuito. ¿Cuándo se aplica la fuente aparente? Vamos a verlo paso por paso. Primero, cuando aplicamos el divisor de tensión y el divisor de corriente, recordemos que tenemos que seguir las dos reglas de conexión. Para el divisor de tensión, que los resistores estén en serie y conectados en paralelo a una fuente de voltaje. En el caso del divisor de corriente, se aplica cuando está el circuito en paralelo y conectados a una fuente de corriente. Pero no necesariamente como estamos ahorita acostumbrados a verlo de forma general. Vamos a reducir este circuito hasta que quede totalmente en serie. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, vamos a ponerle valores R1, R2, R3, R4. Deja borrar esto. No sé si es el Word. Mm. Gustavo, tú estás ahí trabajando con esto. ¿Mande, profesor? Alguien está congelando la imagen. No, de hecho no le he movido nada. No, pero hay otro moderador. Listo. Sí, no me había percatado que había ingresado el compañero. ¿Sales? Hay que tener cuidado con eso. Sí, profesor. Ok. Muy bien, ponemos acá borrador, ahora sí. Entonces ponemos a R1, R2, R3, R4 y R5. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Me indican, por favor. Sería R3 con R4 en serie Correcto. Ujú. y su equivalente en paralelo con R6. Ok, vamos a hacer Con esa R5, parte perdón. con R5. Entonces vamos a quedar R1, la equivalencia que le vamos a llamar RB, en serie con R2. Y la fuente de otra vez. No sé si es mi Office el que está fallando. Por favor, obtengan el valor de la resistencia RB.
2.4. Sí, profe. 2.4. 2.4 ohms. Permítanme, voy a desconectar tantito. Ok. Ahora necesito que encuentren el voltaje en RB aplicando el divisor de tensión. ¿Me indican, por favor, si hicieron la operación? ¿Cuánto vale el voltaje en RB? 2.4. Esa es la resistencia, pero el voltaje. En este caso, recordando el divisor de tensión, aplicamos el voltaje de la fuente, el voltaje total, o la resistencia donde se desea localizar, que en este caso es RB, entre la resistencia total del circuito, ¿sí? En este caso de un circuito serie. Entonces tendríamos voltaje total, valdría 20 volts por 2.4 ohms entre la resistencia total. Me da 4.61. Ok. 61.53. .61. ¿63?
53. 53 volts. Muy bien. La resistencia total era de 8, son 12, 14.4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, No, profe, entonces no conté la de arriba. 3.33. Es que da Sí, 3.3333. Ok, No conté la resistencia 3.3333. Muy de bien. arriba. Quitamos esto. 3.3333 volts. ¿Está bien? Sí. Es el resistor. Sí, está bien, profe. Ok. Muy bien. Ese es el voltaje que tenemos en RB. Muy bien. Ahora, por favor, la corriente total del circuito. Sería voltaje total entre resistencia total. ¿Cuánto nos daría? $1.38. Amperes. ¿Sí están de acuerdo todos los demás? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿por qué se dio esos dos parámetros? Vamos a suponer que me solicitan el voltaje en R3. ¿Sí? Vamos a suponer que me solicitan el voltaje en R3. Esa es mi incógnita. Y que también me preguntan sobre la corriente en R5. Es otra incógnita. ¿Ok? Entonces, yo puedo aplicar el divisor de corriente y el divisor de tensión cuantas veces se requiera o sea necesario, pero también cumpliendo con las características de conexión. Nosotros llegamos a la equivalencia, en este caso, de R2, RB y R1. Todos estaban en conexión serie y encontramos el voltaje total. ¿Vamos bien hasta ahí? El voltaje en RB, perdón. Sí, profe. Muy bien. Pero ese voltaje de RB es el voltaje que existe entre este punto, lo voy a poner en color rojo, mejor. Entre este punto hacia este otro. Aquí estaría el voltaje, lo voy a poner así como una fuente, en un triangulito. ¿De cuánta tensión estamos hablando ahí? De 3.33 volts. ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, ese símbolo que acabo de colocar se llama voltaje aparente. Aparentemente, entre lo que viene siendo RB, hay 3.33 volts, pero recordemos que RB salió del resultado de la serie de R2 perdón, la serie de R3 con R4 y en paralelo con R5. ¿Sí? Hasta obtener a RB. Aplicamos el divisor de tensión y encontramos ese voltaje. Por lo tanto, el voltaje que hay entre R3 y R4 vale 3.33. Igual vale el mismo voltaje para R ¿qué? R5, profe. Para R5. Entonces, para R3, pues basta con que vuelva a aplicar el divisor de tensión. Entonces, aplico el divisor de tensión, el voltaje en R3. Nuevamente, sé que es el voltaje total o la resistencia R3 entre la resistencia total del circuito serie. Voltaje total, ya no es el voltaje total de la fuente, sino el voltaje total de ¿dónde? Del tramo que estamos analizando. Así es, en este caso del voltaje de RB. Ese es el nuevo voltaje. Entonces sería 3.33.
volts por la resistencia R3, que en este caso vale 2 ohms, entre la resistencia total. ¿Cuánto valdría la resistencia total del circuito? 2.4, que sería la resistencia. No. ¿Dónde estoy aplicando el divisor de tensión? En RB. ¿En RB? ¿Seguro que todo RB? No, no en R3. ¿Cuánto valdría la resistencia total? 1.998, profesor. Ese es el resultado, ¿no? Creo. La resistencia total serían 4. 4 ohms, nada más. ¿Por qué 4 ohms? ¿Alguien puede decirlo? Porque está en serie con R4. Sería la Una resistencia. está en serie con R4. Recordemos que el divisor de tensión, ¿cuál es la principal característica primero en conexión? Que los resistores estén en conexión tipo ¿qué? Serie. Serie. Y conectados en paralelo a una fuente de voltaje. En este caso, esta fuente de voltaje que tienen aquí es el voltaje aparente que encontramos de extremo a extremo, que fueron 3.33 volts. Sé que mi circuito R3 y R4 están en serie, por lo tanto puedo volver a aplicar el divisor de tensión, pero ya no aplico con el divisor con el voltaje total, sino exclusivamente donde se encontró la tensión entre esas dos terminales, ¿sí? Que es precisamente el voltaje de RB. Cuando yo encuentro el voltaje de RB, automáticamente estoy diciendo que ahí se encuentra es como si yo aquí pusiera mi voltmetro. Aquí pusiera mi voltmetro. Y este voltaje es el voltaje que estoy poniendo en aparente entre este punto y este punto. Si recordamos RA, ¿cómo se encuentra con R5? En paralelo. En paralelo. ¿Cuál es la principal característica de un circuito paralelo eléctricamente hablando? Que el voltaje es el mismo. El voltaje es el mismo. Entonces, este voltaje de 3.33 lo tengo desde este punto hasta este punto. Y también lo tengo para el voltaje de ¿quién? De R5. De R5. Pero no me enfoco en todo el circuito, sino me voy a enfocar nada más en esta rama, donde se encuentra una conexión de tipo ¿qué? Serie. Serie. Y puedo volver a aplicar el divisor de tensión. Entonces, ahora mi voltaje total no es de todo el circuito, sino específicamente donde se encontró la tensión de RB, que en este caso vale 3.33. Lo multiplico por R3, que es el resistor que quiero checar entre la resistencia total. ¿Pero es la resistencia total de todo el circuito o exclusivamente donde estoy aplicando el divisor de tensión? ¿Sí? Entonces, exclusivamente donde se aplica el divisor de tensión. Por eso ponemos el valor de ¿cuánto? 4 ohms. De 4 ohms. Eso es lo que se va a ir aprendiendo con lo que es la fuente aparente. Ok. ¿Cuánto nos da? 1.6665 medio. Ok, 1.6665 volts. Muy bien. Ahora quiero la corriente en R5. Hay dos formas de encontrarlo. La primera es que yo pueda aplicar, en este caso, la ley de Ohm. Digo que la corriente en la resistencia R5 sería el voltaje de RB entre el valor de R5. ¿Estarían de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo? Que el voltaje de R5 sería el de RB que encontramos, debido a que es una conexión paralela. Sí, profesor. Y para encontrarlo Sí. en la corriente a través de la ley de Ohm, simplemente sé que es voltaje entre resistencia. Entonces, aplico el divisor, encuentro la ley de Ohm, que serían los 3.33 volts,
entre R5 que vale 6 ohms. ¿Cuánto nos da eso? $0.5555. Ok, 0.5555 amperes. Quería ser periódico, perdón. Muy bien. Ahora, yo pude también haber encontrado la corriente en R5 aplicando el divisor de corriente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, ok. En el divisor de corriente, ¿cómo lo hubiera aplicado? Sabemos que circula una corriente total de ¿cuánto? 1.38. Ok, 1.38 amperes. ¿Vamos bien hasta ahí? Según el resultado que ustedes me dieron. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Esa corriente va a circular a través del todo el circuito que estaba en serie, que es en el caso del circuito del lado derecho. ¿Sí? Entonces circula la corriente aquí, pasa por RB y también pasa por R2, donde dice que vale 1.38 amperes. Muy bien, pero observo a RB. RB salió de la equivalencia de un paralelo. Voy a dibujar abajo. Se encontraba RA. En este caso vale 4 ohms. Y R6, perdón, R5 que vale, en este caso, 6 ohms. ¿Me indican si ve la figura RA con R5? Sí, se ve. Muy bien. Aparentemente, por aquí está circulando una corriente de 1.38, ¿qué? Amperes. ¿Sí? Entonces, nuevamente coloco lo que es mi fuente aparente. Aparentemente, yo tengo una fuente de corriente. Y aquí se va a rellenar la flechita. De 1.38 amperes. ¿Por qué lo puedo aplicar? Porque ya sé cuánto vale la corriente que va a entrar hacia mi circuito paralelo. Ya sé cuánta corriente va a entrar hacia mi circuito paralelo. ¿Sí? Entonces, para que aplique el divisor de corriente, dice que es el circuito paralelo y conectado en serie a una fuente de corriente, que en este caso vale 1.38. ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Sí. Ok. Aplico el divisor de corriente. Corriente en la resistencia 5 sería igual a la corriente total por la corriente de ¿quién? Por la resistencia total del circuito ¿qué? Paralelo. Entre la resistencia R5. Hagamos operaciones. Corriente total sería 1.38 amperes por la resistencia total del circuito paralelo. Entonces, la resistencia total del circuito paralelo, el resultado que ustedes me dieron fueron 2.4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, ponemos 2.4 entre la resistencia, entre la resistencia que deseo localizar, lo que en este caso vale 6 ohms. ¿Cuánto da? ¿5.52?
5.52. A mí me dio 552 miliamperios. 552 miliamperes. 5, 0.552 amperes, que es muy similar al ejercicio que tenemos arriba, 0.55 amperes. ¿Sí? Entonces, ¿alguien puede decir qué es la fuente aparente? Con sus propias palabras. ¿Qué entendieron por fuente aparente? Sería, bueno, podría ser como una herramienta que se usa en el análisis de diagramas para enfocarse en partes específicas del diagrama, para irlo reduciendo. No irlo reduciendo, más bien para encontrar voltaje y corriente, pero en partes específicas del diagrama. Ok, en partes específicas del diagrama podemos aplicar el divisor de corriente y el divisor de tensión, siempre y cuando conozcamos qué. Corriente total y voltaje total. ¿Sería total? ¿O la corriente y el voltaje exclusivamente donde yo analizo? En donde se vaya a analizar. Bueno, el voltaje sí total. Así es. Y la Entonces, corriente recuerden donde que recuerden algo muy importante. Cuando se utilizan esas aparentes, no necesariamente tiene que ser el total de circuitos, sino la nomenclatura. Es que aquí viene un problema. Cuando se utiliza la nomenclatura, cuando hablamos de total, pues pensamos que es total de circuito. No, se aplica el total, pero específicamente de la rama que se está analizando. Como parte de la investigación, como una pequeña parte que van a buscar, es encontrar la definición de rama de un circuito. No es una tarea, solamente quiero que me busquen qué significa la rama de un circuito. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Este tema lo seguiremos trabajando la próxima clase, porque la siguiente tarea que va a salir, perdón, es precisamente del problemario de Ismael Benítez, que vamos a realizar los ejercicios donde se aplica el divisor de corriente y el divisor de tensión con fuente aparentes. Vamos a ver, aquí está. Serían a partir de los ejercicios de la página 31. Empieza primero el divisor de tensión de forma sencilla, luego el divisor de corriente, y por último los mixtos, que es cuando tienen que aplicar el divisor de corriente, divisor de tensión, cuantas veces sea necesario. Pero esto, por mencionar, todavía la clase que viene vamos a seguir comprendiendo lo que es la fuente aparente. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Muy bien. Hasta aquí le vamos a dejar hasta el día de hoy. Faltan 10 minutos. Ya nada más quisiera comentarles que ahora sí, ya el viernes no podemos evitar que tenemos que ir a laboratorios. Hay un caso de un compañero que dice que no puede este primer viernes, pero yo no puedo dejar pasar más de 15 alumnos dentro del laboratorio. ¿Alguien de ustedes quiere cambiar su lugar?
con el compañero. Profesor, ¿quiénes son los que irían Ok, este viernes? voy a pasarle a... Qué buena pregunta. Al listado de alumnos. 3 ¿verdad? Sí, 3CB3. Ok, según esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Creo que están los 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Hasta Méndez. Sería Aguilar García Adriana, Argumedo Hernández Rodrigo, Arteaga Casas, Avendaño Ramírez, Beltrán de la Rosa, Cervantes Cruz Neri, Colón Peralta, García Aguilar, Gutiérrez Ortega, Hernández López Luis, Hernández Vidal Natalia, López González Yaret, Luna Martínez Luis Fernando, Martínez Peralta Ángel Donaji y Méndez Aparicio Rosenbelt Javier. Profe, disculpe, soy Luna Martínez, es que se me corta el audio. ¿Qué dijo que sean los que asistan al laboratorio? El primer viernes. Este viernes sería. Así es. Y profesor, Ok, ¿cómo podemos saber dónde está el taller o cuál es exactamente? Ok, ahorita les digo. Nada más ahorita. ¿Hay alguna duda con los nombres de quiénes son? Oiga, profesor, ve que comentó que quién quería cambiar el lugar con el compañero. Yo lo quiero Ajá. cambiar. ¿Quién es? Narváez. ¿Narváez? Ajá. Pero tengo una duda. ¿Sería ya de aquí en adelante o nada más este viernes? No, ya de aquí en adelante son 15, los primeros 15 en listado y luego los otros 15 del siguiente listado. No, o sea, sí, pero yo entonces iría este viernes y de aquí en adelante con los de los primeros 15. Así es. Ah, ok, sí, me quedo así. Pero, ¿dices que es Narváez Servín? Sí. No, tú entras con el segundo grupo. Por eso le decía, yo me cambio el lugar del compañero para ir este viernes y que el No, pero compañero es que vaya en mi lugar. es Reque, es Jesús Reque. ¿Dónde está Jesús? Ni siquiera está en este listado, creo, todavía nuevo. Permítame tantito. También ahí tenemos un grave problema. Ya en esta semana voy a codificar perfectamente bien todos los listados. Entro al size. Y para poder entrar, profesor, ¿sería suficiente con que lleváramos nuestro horario de empresa? No es necesario. No hay restricción, nomás que cumplan el cubrebocas y bueno, lo que les puse ahí en las publicaciones. ¿Pueden checarlo mientras, por favor? profe, un compañero me dijo que sí, con que lleves el horario te dejan pasar. Creo que fue a preguntar en estos días y le dijeron que con el horario te dejaban pasar. Con que lleves tu horario impreso. No sabía que los estaban restringiendo. Fíjense, a veces es increíble que la información a veces la tengan ustedes y a nosotros no nos digan perfectamente bien qué está pasando con ustedes. Es eso y su credencial, su horario impreso actual y su identificación. Sin identificación del poli no los dejan entrar, ¿eh? Eso sí me acuerdo. Pero es que, bueno, en mi caso a mí todavía no me han dado la credencial, profesor. Entonces, con la credencial de lector y su CARDEX, su horario. Ok. Profesor, una pregunta. ¿Dónde puso lo de las instrucciones para
En, Bueno, en sobre publicaciones. En las Ah, publicaciones. ok. Sí, gracias. Profe, Ujú. yo no puedo acceder a los archivos ni las tareas. Todavía no tengo acceso al Teams. No sé qué está pasando. No sé bien. Ahorita vamos a ver. ¿Ya tienes tu correo institucional? No, todavía estoy usando ese que es de mi hermana. Es que mientras no tenga tu correo institucional, no voy a poder hacer nada. Bueno, en que nosotros acordamos que nada más tienes de plazo este parcial. Oh, sí, entonces voy a estar checando a ver si me pueden dar uno. Gracias. Sí. SB3, comprobante. Jesús Requena Arroyo. Él no está, no, él no está en el grupo en el grupo 3, perdón. No hay que hacer cambios con ninguno. Entonces, a ver, vamos a ver. Copio aquí. Hasta Mendizábal es los que van a ir en el primer, dejen, amplio más la imagen. Profe, y en este caso sí estamos completos en todas las clases. Como completos en todas clases. Por ejemplo, si somos los 30. Pues en teoría, en el listado dice que sí. No, pero yo creo que el compañero se refiere a las clases en línea, profesor. De si somos los 30 alumnos en total aquí. Ahí no sabría decirles porque parece que no se escribieron todos exactamente en el mismo grupo. Pero eso ya no dependió de mí, sino de control escolar o no sé cómo los pusieron. Ok, en publicaciones ya puse los que están en color azul son los que van a ir el primer viernes. No sé si lo pueden verificar, por favor. Oiga, profesor, Sí, profe, está bien. Sí, ya aparece la lista, ya. Profesor, no sé si alguno de mis compañeros puedo cambiar el lugar con él. Es que a mí se me dificulta ir de este viernes en 8. No sé, ¿alguno de ustedes, los que están en color azul, quiere modificarlo? Yo, profe, podría. ¿Tu apellido? García Aguilar. García Aguilar, José Luis. ¿Y el otro compañero? Narváez, profesor. Ok. Pero a ver, la misma duda, profesor. ¿Iría igual en lugar de él todos los viernes? ¿O nada más Así es. este? Ah, Sí, ok. no, ya Está para bien. que cambie. Bueno, sí, ¿cómo se llama? García Aguilar no tiene ningún inconveniente, porque ¿Sí sí se está va a bien? quedar. Ok. Ok, No, no profesor. tendría ninguno, profe. Ok. Ok, gracias, compañero. Y gracias, Permíteme profesor. tantito, dejo lo anoto, si no se me va a pasar a mí. Sí. 3CB3. Cambia lugar, García Aguilar. José Luis. Y Narváez, ¿verdad? Así es, profesor. Servín.
Jesús. Primer listado. Y segundo listado. Muy bien. ¿Alguna duda con las indicaciones? Yo, profe, ¿usted ya nos pasaría el salón y el edificio? Ok, Donde sería la sí. reunión. Ahora sí vamos para allá, pasar un edificio. Lo platico con ustedes el día jueves porque ya nos estamos pasando un poquito de tiempo y no puedan, y no corran con su otra clase. Ya el jueves les indico bien santo y seña dónde está el laboratorio, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo, profesor, gracias. Muy bien. Bueno, entonces a todos muy buena tarde y estaremos depurando listados también el jueves, ¿de acuerdo? Entonces es importante que todos estén en tiempo y forma para ir discriminando quién no está trabajando. Ok, profesor. Bueno, buena tarde a todos. Cuídense mucho. Buena tarde. Buena tarde, profe. Gracias, igualmente. Igualmente, gracias. Gracias, profesor. Buena tarde. Buena tarde. Gracias, profe.